Las glorias de María. San Alfonso María de Ligorio, 14ª parte. Punto número 2. María recibe la suma dignidad. Para comprender la grandeza a que fue ensalzada María, sería preciso comprender cuál sea la excelencia y majestad de Dios. Bastaría decir que Dios hizo de esta Virgen su madre, para comprender que Dios no pudo engrandecerla más de lo que la engrandeció. Con razón, dice Arnoldo de Chartres, que Dios, al hacerse hijo de la Virgen, la elevó a una altura superior a la de todos los ángeles y santos juntos. Así, afirma San Efrén, que después de Dios, ella, sin parangón posible, es más excelsa que todos los espíritus celestiales y más gloriosa. Así lo confirma San Andrés, cretense, excepto Dios, superior a todos, y San Anselmo que dice: Señora, no tienes quien te iguale, porque todos los demás están o sobre ti o son inferiores a ti. Solo Dios es superior a ti. Todos los demás son inferiores a ti. Es tan grande, afirma San Bernardino, la grandeza de la Virgen, que solo Dios la conoce y la puede comprender. No hay que extrañarse, advierte Santo Tomás de Villanueva, de que los evangelistas, tan extensos en registrar las alabanzas del Bautista o de la Magdalena, hayan sido tan sobrios al describir las excelencias de María. Fue bastante decir, responde el santo, que de ella nació Jesús. ¿Qué más hace falta buscar? ¿Que digan los evangelistas de la grandeza de María? Basta que atestiguen que es la Madre de Dios. Habiendo declarado con esta afirmación lo máximo y la totalidad de sus privilegios, no fue necesario que se detuvieran a describirlos por partes. ¿Y cómo no? Explica San Anselmo. Con decir que María es la Madre de Dios, está declarado que posee toda la grandeza que pueda darse después de Dios. Pedro, abad de Selles, añade: de todos sus títulos como Reina del Cielo, Señora de los Ángeles o cualquier otro título honroso, ninguno alcanzaría a honrarla tanto como el llamarla Madre de Dios. María participa de la grandeza de Dios. Esto es evidente porque, como señala el angélico, cuanto más se acerca algo a su principio, tanto más participa de su perfección. Por eso, siendo María la criatura más cercana a Dios, ha participado más que todas las criaturas de sus gracias, sus perfecciones y su grandeza. Suárez deduce la razón porque la dignidad de Madre de Dios sea de orden superior a toda dignidad creada, de que esa dignidad permanece en cierto modo al orden de la unión con una persona divina con la que está necesariamente unida, por lo que afirma Dionisio Cartujano que, después de la unión hipostática, no hay nada más próximo a Dios que la Madre de Dios. Esta es, señala Santo Tomás, la unión suprema que puede darse entre una criatura y Dios. Es como una suprema unión con una persona infinita. San Alberto Magno afirma que ser madre es la dignidad inmediata a ser Dios, por lo que María no podía estar más unida a Dios de los que están, a no ser que se convirtiera en Dios. Afirma San Bernardino que la Santísima Virgen, para ser Madre de Dios, necesitó ser ensalzada por las personas divinas con una gracia casi infinita.
los hijos se consideran moralmente hablando una misma cosa con sus padres, ya que entre ellos son comunes los bienes y los honores. Por eso dice San Pedro Damiano, que si Dios habita de modo diverso en las criaturas, en María habitó de modo singular, por identidad, haciéndose una cosa con ella. Y prorrumpe en aquella célebre exclamación: callen, pues, todas las criaturas, y llenas de temor santo, apenas se atrevan a contemplar la inmensidad de tanta dignidad. Dios habita en la Virgen, con la que posee la misma identidad de naturaleza. Por esto asegura Santo Tomás que, habiendo sido hecha María, Madre de Dios, por razón de esta unión tan íntima con el bien divino, recibió una dignidad como infinita, que el Padre Suárez llama infinita en su género, porque la dignidad de la Madre de Dios es la suprema que puede otorgarse a una criatura. La Santísima Virgen no ha podido recibir mayor dignidad que la de ser la Madre de Dios, por lo que posee una dignidad como infinita a causa del bien infinito que es Dios. También lo afirma San Alberto: el Señor otorgó a la Santísima Virgen lo máximo que puede otorgar a una criatura, o sea, la maternidad divina. María adornada por las más altas gracias. Por eso escribió San Buenaventura aquella célebre sentencia: ser Madre de Dios es la gracia mayor que Dios puede otorgar a una pura criatura. Dios no puede hacer más. Puede hacer un mundo mayor y un cielo mayor, pero cosa mayor que una Madre de Dios, eso no lo puede hacer. Pero mejor que todos expresó la Madre de Dios la altura a la que Dios la había sublimado, cuando dijo: hizo en mí grandes cosas el que es todopoderoso. Lucas 1:49. ¿Y por qué no declaró la Virgen cuáles eran estas grandes cosas que Dios le había otorgado? Responde Santo Tomás de Villanueva, que no las explicó porque eran tan sublimes que eran inexpresables. Razón tuvo San Bernardino al decir que Dios ha creado todo el mundo por esta Virgen, que iba a ser su madre. Y San Buenaventura, al decir que el mundo se conserva al gusto de María, conforme a aquellas palabras de los Proverbios 8:30, allí estaba yo como arquitecto. Añade San Bernardino que Dios, por amor de María, no destruyó al hombre después del pecado de Adán. Con razón canta la Madre: no solo eligió lo mejor, sino lo mejor de lo mejor, dotándola el Señor en sumo grado, como atestigua San Alberto Magno, de todas las gracias y dones, generales y especiales otorgados a todas las criaturas. Todo ello gracias a la dignidad de Madre de Dios que le había otorgado. María fue niña, pero de este estado no tuvo defecto ni incapacidad, sino la inocencia, pues desde el primer instante tuvo el uso perfecto de la razón. Fue virgen, pero sin que ello significara esterilidad. Fue madre, pero con la gloria de la virginidad. Fue hermosa y bellísima, como el mismo Señor se lo reveló a Santa Brígida, diciéndole que la belleza de su madre superó a la de todos los ángeles y a la de toda criatura. Fue bellísima, pero sin daño de quien la contemplaba, ya que su hermosura ahuyentaba las pasiones impuras y por el contrario inspiraba sentimientos de pureza, como lo atestigua San Ambrosio. Era tal su gracia
que no solo era pura, sino que otorgaba la gracia de la pureza a los que la veían. También lo afirma Santo Tomás. La gracia de estar confirmada en gracia no solo impedía a la Virgen las pasiones desordenadas, sino que además tuvo eficacia para los demás, de modo que, siendo la mujer más hermosa imaginable, nadie pudo sentir hacia ella deseos deshonestos. Por eso, se dijo de ella, como mirra selecta da perfume de suave olor. Sentencia del eclesiástico que a ella le aplica la Iglesia en las actividades cotidianas, trabajadas sin que las obras se separaran de la unión con Dios. En la contemplación estaba recogida en Dios, pero sin negligencia de lo temporal ni de la caridad debida al prójimo. Concluyamos. Esta Madre de Dios es infinitamente superior a Dios, pero inmensamente superior a toda criatura. Y si es posible encontrar un hijo más noble que Jesús, es igualmente imposible encontrar una madre más noble que María. Que esto sirva a los devotos de esta reina, no solo para alegrarse con su grandeza, sino también para acrecentar la confianza en su protección grande y eficaz. Siendo Madre de Dios, dice el Padre Suárez, tiene derecho sobre sus gracias para conseguirlas a quienes se las piden. Dice San Germán que Dios no puede desatender las plegarias de la que es Madre suya inmaculada, de modo que a vos, oh Madre de Dios y nuestra, ni os falta poder para socorrernos, ni voluntad de hacerlo, porque ya sabéis, os diré con vuestro devoto Abad de Selles, que Dios no os ha creado solo para Él, sino que os ha dado a los ángeles para ser su reparadora del daño entre ellos causado, mientras que, por vuestro medio, recuperamos la gracia de Dios, y el enemigo queda vencido y postrado. Y si deseamos complacer a la Madre de Dios, saludémosla frecuentemente con el Ave María, que apareció la Virgen María a Santa Matilde, y le dijo que era el mejor saludo que se podía hacer. De él obtendremos gracias muy escogidas, otorgadas por esta Madre de Misericordia, como se verá en el siguiente ejemplo. Ejemplo: el rezo del Ave María transforma a un joven. Es famoso lo que se refiere al Padre Señerí en su libro El Cristiano Instruido. El Padre Nicolás Succi fue a confesar en Roma a un joven, cargado de pecados deshonestos y malos hábitos. El confesor lo acogió con caridad y, compadecido de su estado lamentable, le dijo que la devoción a Nuestra Señora podía librarlo de ese malvado vicio, y le impuso de penitencia que hasta la próxima confesión, cada mañana y por la noche, al levantarse y antes de acostarse, rezara un Ave María a la Virgen, ofreciéndole sus ojos, sus manos y todo su cuerpo, pidiéndole que le custodiara como suyo y que besara 3 veces el suelo. El joven practicó la penitencia, al principio con poca enmienda, pero el padre continuó inculcándole que no dejara esta costumbre piadosa, animándole a confiar en la protección de la Virgen. Andando el tiempo, el joven penitente se fue con otros compañeros a recorrer mundo,
durante varios años. Vuelto a Roma, fue en busca de su confesor, el cual, con gran júbilo y asombro, le encontró del todo cambiado y libre de las antiguas manchas. Pero, hijo, ¿cómo has obtenido de Dios tan hermosa transformación? Padre, le dijo el joven, Nuestra Señora me consiguió la gracia debido a aquella devoción que me enseñó. Y no acaban aquí las cosas portentosas. El mismo confesor narró desde el púlpito el suceso. Lo oyó un capitán que desde hacía muchos años vivía en mal estado con una mujer. Él también se resolvió a practicar la misma devoción para librarse de aquella terrible cadena que lo tenía esclavo del demonio. Esta intervención de librarse del pecado es necesario tener para que la Virgen pueda ayudar al pecador. Pero, ¿qué pasó? Al cabo de medio año, presumiendo el capitán de sus propias fuerzas, se dirigió en busca de aquella mujer para ver si ella también había cambiado de vida. Pero al llegar a la puerta de aquella casa, donde corría manifiesto peligro de volver a pecar, se siente rechazado por una fuerza invisible y se encontró a más de 100 metros de aquella casa y fue dejando a la puerta de la suya. Comprendió con toda claridad que María lo había librado de la perdición. De esto se deduce cuán solícita es nuestra buena Madre, no solo para sacarnos del pecado, si con esta buena intención nos encomendamos a ella, sino también para librarnos del peligro de nuevas caídas. Oración pidiendo el favor de María. Inmaculada Virgen y Madre mía, María, criatura la más humilde y la mayor ante Dios, Él te exaltó hasta hacerte Madre suya y Reina del cielo. Bendito sea Dios que quiso ensaltarte tanto. Desde mi reconocida indignidad me atrevo a saludarte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Tú que posees la plenitud de gracia, dame parte de ella. El Señor está contigo, ya desde que te creó y por entero al hacerse hijo tuyo. Bendita tú entre todas las mujeres, alcánzame del Señor su divina bendición, y bendito es el fruto de tu vientre, venerable planta que diste al mundo fruto tan noble y santo. Santa María, Madre de Dios, me asombra la grandeza de tu maternidad divina y estoy dispuesto a morir por defender esta verdad. Ruega por nosotros pecadores. Al ser Madre de Dios, eres Madre de nuestra salvación, porque Dios se hizo hombre para ti, para salvarnos, porque Dios se hizo hombre en ti, para salvarnos. Tu oración de Madre, por tanto, todo lo puede. Ahora y en la hora de nuestra muerte, ayúdanos en el presente, cargado de peligros, pero aún más en nuestra última hora. Salvados por los méritos de Jesucristo y con tu intercesión, podremos saludarte y alabarte con tu Hijo en el cielo. Amén, amén, amén. Quinto discurso. Visitación de María. María es la tesorera de todas las gracias. Quien desea gracias debe recurrir a María, seguro de encontrar la gracia que desea. Se considera afortunada la casa que recibe la visita de un rey u otro gran personaje, por la honra que supone y por las ventajas que espera. Pero más afortunada es sin duda el alma que recibe la visita de la Reina del mundo, María Santísima, que solo sabe colmar de bienes la persona afortunada que visita con sus favores.
fue bendita la casa de Obededón al ser visitada por el arca de la alianza. El Señor bendijo la casa de Obededón y cuanto tenía. Primera de Crónicas 13:14. Pero con cuántas más bendiciones son enriquecidas las personas que reciben una visita de amor de esta verdadera arca de Dios, que es su divina madre. Feliz la casa, escribe Engelgrave, que es visitada por la Madre de Dios. Bien lo experimentó la casa del Bautista, donde entrando María, al punto quedó colmada toda aquella familia de gracias y bendiciones del cielo, que por eso se llama comúnmente la fiesta de la visitación, la fiesta de Nuestra Señora de las Gracias. Veremos en este discurso cómo la Madre de Dios es la tesorera de todas las gracias, y dividiremos este discurso en dos puntos. En el primero, veremos que quien desea gracias debe recurrir a María, y en el segundo, que quien recurre a María debe estar seguro de obtener la gracia que desea. Punto 1. María alcanzó las primeras gracias de Jesús. Cuando la Virgen supo por el arcángel San Gabriel que su parienta Isabel estaba de 6 meses, comprendió, iluminada por el Espíritu Santo, que el Verbo humanado en sus entrañas y hecho su Hijo, quería comenzar a manifestar al mundo las riquezas de su misericordia, otorgándolas a toda aquella familia. Por lo que sin dudarlo, como refiere el evangelista San Lucas 1:39, María se fue apresuradamente a la montaña, dejando el descanso de su contemplación y su amada soledad, a la que estaba acostumbrada. Marchó enseguida hacia la casa de Isabel. Y porque la santa caridad todo lo soporta y no sufre dilaciones, como comenta respecto a este pasaje del Evangelio San Ambrosio, no conoce tardanzas la gracia del Espíritu Santo. Por eso, no teniendo en cuenta ni la fatiga del camino para tan tierna y delicada doncella, al punto emprendió el viaje. Apenas llegó a la casa de Zacarías, saludó a Isabel, y como reflexiona San Ambrosio, María fue la primera en saludar a Isabel, pero no fue la visita de la Virgen como la de los mundanos que se limitan a ceremonias y falsos cumplidos. La visita de María trajo a aquella casa un cúmulo de bendiciones. En cuanto entró e Isabel oyó el primer saludo, quedó inundada del Espíritu Santo, y Juan, libre de la culpa y santificado, que por eso dio aquella señal de júbilo saltando en el vientre de su madre, expresando así que había recibido la gracia por medio de la Santísima Virgen, como se lo declaró la misma Isabel. En cuanto la voz de tu saludo llegó a mis oídos, saltó de gozo el niño en mi seno. Así es que, como reflexiona Bernardino de Bustos, gracias al saludo de María, Juan recibió la gracia del Espíritu Santo que lo santificó. Pues si todos estos primeros frutos de la redención pasaron por María, siendo el canal por el que se comunicó la gracia al Bautista y el Espíritu Santo a Isabel, el don de profetizar a Zacarías y santísimas bendiciones a toda aquella casa, que fueron las primeras gracias que sabemos fueron otorgadas en la tierra después de la encarnación del Verbo. Es muy justo creer que desde ese instante Dios constituyó a María en acueducto universal, como la llama San Bernardo, por el cual
pasarán en adelante todas las gracias que el Señor nos ha de dispensar, como expliqué en la parte primera, capítulo 5. 2. María, dispensadora de las gracias. Con razón, por tanto, es llamada esta Divina Madre el tesoro, la tesorera y dispensadora de las gracias divinas. Así la llama el venerable abad de Selles, tesoro de Dios y tesoro de las gracias. Así San Pedro Damiano, cofre de las gracias divinas. Así San Alberto Magno, tesorera de Jesucristo. Así San Bernardino, distribuidora de las gracias. Y un doctor griego citado por Petavio la llama dispensadora de todos los bienes. Y San Gregorio Taumaturgo se dice que María está llena de gracia, porque en ella se guarda todo el tesoro de tu gracia. Ricardo de San Lorenzo dice que Dios ha puesto en María, como en un erario de misericordia, todos los dones de la gracia, y que con este tesoro ella enriquece a todos los suyos. San Buenaventura, hablando del campo del Evangelio, que tiene un tesoro escondido y que debe adquirirse cueste lo que cueste, como dice Jesús, Mateo 13:44, dice que este campo es nuestra Reina María, en la que se contiene el tesoro de Dios, que es Jesucristo, el manantial y fuente de todas las gracias. Y dijo San Bernardo que el Señor ha puesto en manos de María todas las gracias que nos quiere dispensar, para que sepamos que todo lo bueno que recibimos, lo recibimos de sus manos. Esto nos lo garantiza María al decir: en mí toda gracia de vida y de verdad. En mí todas las gracias de los bienes auténticos que podéis desear en la vida. Sí, Madre y esperanza nuestra, le decía San Pedro Damiano, bien sabemos que todos los tesoros de la Divina Misericordia están en tus manos. Antes, dijo San Ildefonso, hablando con la Virgen: Señora, todas las gracias que Dios ha determinado otorgar a los hombres, todas tienen que pasar por tus manos, porque todos los tesoros de la gracia para eso se te han confiado. Y San Germán sentenciaba: nadie se salva sino por ti. Nadie recibe un don de Dios sino por ti. San Alberto Magno, comentando las palabras del ángel: no temas, María, ¿has encontrado gracia ante Dios? Dice hermosamente: oh María, tú no has robado la gracia como quería robarla Lucifer, ni las has perdido como la perdió Adán. Tampoco las has comprado como lo intentó Simón el mago. Tú la has encontrado porque la has deseado y buscado. Has encontrado la gracia increada, que es Dios mismo, hecho ya hijo tuyo, y a la vez con ella has conseguido todos los bienes creados. Este pensamiento lo confirma San Pedro Crisólogo, diciendo que la excelsa Madre de Dios encontró esta gracia para otorgarla después a todos los hombres, y que María encontró la plenitud de la gracia que fue suficiente para salvar a todos. Encontraste la gracia, pero ¿cuánta? Cuánta te había dicho el ángel, por completo y de veras, para poderla derramar a torrentes sobre todas las criaturas,
De tal modo, dice Ricardo de San Lorenzo, que como Dios ha hecho el sol para que por su medio se ilumine toda la tierra, así ha hecho a María, para que por su medio se dispensen al mundo todas las divinas misericordias. San Bernardino añade que la Virgen, desde que fue hecha madre del Redentor, adquirió una especie de jurisdicción sobre toda gracia, de modo que ninguna criatura obtiene ningún don que no sea otorgado por medio de esta madre. Concluyamos este punto con Ricardo de San Lorenzo, que dice: si queremos obtener alguna gracia, recurramos a María, que obtiene para los suyos cuanto pide, porque ella encontró la gracia y siempre la tiene. Y con San Bernardo, que dice: busquemos la gracia y busquémosla por medio de María, porque el que busca encuentra y no puede verse engañado. De modo que si deseamos la gracia, necesitamos ir a esta tesorera y dispensadora de las gracias, porque esto así lo quiere el dador de todo bien, como lo asegura San Bernardo, al decir que esta es la voluntad de Dios, el cual quiso que todo lo obtuviéramos por María. Todo, todo. Y el que dice todo, no excluye nada. Pero, como para conseguir la gracia es indispensable tener confianza, vamos a ver cuán seguros debemos estar de obtener la gracia recurriendo a María. Punto 2. María desea que alcancemos las gracias. ¿Para qué ha colocado Jesucristo en manos de María, su madre, todas las riquezas de su misericordia que quiere otorgarnos, sino para que enriquezca a todos los devotos que la aman, la honran y acuden a ella con confianza? Yo poseo todas las riquezas para regalarlas a quienes me aman. Proverbios 8, 17, 21. Así se expresa la misma Virgen en este pasaje que la Iglesia Santa le aplica en tantas festividades. Estas riquezas las posee María, dice el abad Adán, precisamente para ayudarnos. En su seno ha colocado el Salvador, el tesoro de los necesitados, para que así los pobres que se hagan ricos. Y añade San Bernardo que para esto se ha dado al mundo María como acueducto de misericordia, para que por este medio bajaran continuamente las gracias del cielo a los hombres. El mismo santo, considerando por qué San Gabriel, habiendo encontrado a María llena de gracia, la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia. Después añade que cómo vendrá sobre ella el Espíritu Santo para llenarla de más gracia todavía. Si ya estaba llena de gracia, ¿para qué otra cosa sino para que, al llegar el Espíritu Santo y encontrarla llena para sí misma, la hiciera rebosar en favor nuestro? Ya estaba llena, pero vino el Espíritu Santo sobre ella para nuestro bien, para que de su sobreabundancia nos proveyéramos todos, que por eso María es llamada luna llena, para sí misma y para los demás. El que me encuentre encontrará la vida y alcanzará del Señor la salvación. Bienaventurado el que me encuentra y a mí recurre, dice nuestra Madre. Encontrará la vida con facilidad. Así como es fácil sacar agua de un manantial abundante, mucho más lo es encontrar la gracia y la salvación eterna, recurriendo a María.
Decía un alma santa, basta buscar la gracia en María para encontrarla. Decía San Bernardo que antes de nacer la Virgen no había en el mundo la abundancia de gracias que ahora vemos correr sobre la tierra, porque nos faltaba este acueducto tan deseable por el que pudieran discurrir, que es María. Pero ahora que ya tenemos a esta Madre de Misericordia, ¿qué gracia nos puede faltar si acudimos a ella? San Juan Damasceno le hace decir: yo soy la ciudad de refugio para todos los que a mí acuden. Venid pues, hijos míos, y obtendréis de mí las gracias con más abundancia de los que podéis pensar. 2. María nos alcanza las gracias a medida de nuestra capacidad. A muchos sucede lo que se les reveló a la venerable Sor María Villani. Vio esta sierva de Dios a la Divina Madre, a semejanza de un gran manantial, al que acudían muchos a tomar el agua de las gracias. Pero, ¿qué sucedía? Los que llevaban vasijas en buen estado conservaban las gracias recibidas, pero los que llegaban con vasijas rotas, es decir, con el alma llena de pecados, recibían la gracia, pero pronto la perdían. Por lo demás, es cierto que por medio de María obtienen gracias incontables todos los hombres a diario, aun los más ingratos pecadores. Dice San Agustín hablando con la Virgen: por ti heredamos la misericordia, los necesitados, los ingratos, la gracia, el perdón de los pecados, la salud, los enfermos, cosas celestes, los apegados a la tierra, los mortales la vida y la patria los peregrinos. Reavivemos más y más nuestra confianza los devotos de María, cada vez que recurramos a ella en demanda de gracias, y para reavivarla, recordemos siempre las dos grandes cualidades de esta buena Madre, que son el deseo de hacernos el bien a todos y el poder que tiene ante su Hijo para conseguirnos todo lo que pide. Para conocer el deseo que tiene María de ayudarnos a todos, bastaría considerar el misterio de esta fiesta de la visitación de María a Santa Isabel, el viaje de Nazaret, donde vivía la Virgen, a Ain Karim, a 7 kilómetros de Jerusalén. Eran largos, sin embargo, esto no arredró a la Santísima Virgen, tierna y delicada doncella, no familiarizada con semejantes fatigas, se puso en camino. ¿Por qué razón? Movida por aquella caridad tan grande de que ha estado siempre rebosante su tierno corazón, para ejercitar desde el primer instante su gran misión de dispensadora de las gracias. Así, precisamente habla sobre este pasaje San Ambrosio. No fue porque dudase del oráculo, sino alegre por el anuncio, presurosa por la alegría, ferviente para cumplir su misión, no para cerciorarse si era verdad lo dicho por el ángel acerca de Isabel, de que estaba en estado, sino alegrándose y deseando ayudar en aquella casa, dándose prisa por el gozo en llegar a hacer el bien a los demás, y toda entregada a empresa tan caritativa, levantándose, se fue con premura. Nótese que cuando el Evangelio habla del retorno, no habla de apresuramiento, sino que dice sencillamente: María permaneció con ella 3 meses y se volvió a su casa. Lucas 1:56.
¿Qué otra cosa obligaba a la Madre de Dios, dice San Buenaventura, a darse prisa por ir a visitar la casa del Bautista, sino el deseo de hacer todos los bienes posibles a aquella familia? No ha terminado en María al subir al cielo esta caridad para con todos los hombres. Por el contrario, más bien se ha incrementado, porque allí conoce con más perfección nuestras necesidades y se compadece de nuestras miserias. Escribe Bernardino de Bustos que María anhela hacernos bien más de lo que nosotros mismos podemos desear. Por eso dice San Buenaventura que se siente ofendida de los que no le piden gracias. Pecan contra ti no solo los que te injurian, sino también los que nada te piden, porque este es el modo de ser de María, como afirma el idiota, enriquecer con abundancia a sus devotos. María es el tesoro del Señor y la tesorera de sus gracias, y enriquece con dones especiales a los que sirven generosamente. Por eso dice el mismo autor que quien encuentra a María encuentra todo bien, y la puede encontrar cualquiera, aunque sea el peor pecador del mundo, pues ella es tan benigna que no desprecia a nadie que a ella recurra. Tomás de Kempis le hace hablar así: yo invito a todos a que a mí recurran, y no sé despreciar a ningún pecador por indigno que sea, que venga pidiendo ayuda. Todo el que acuda a pedirle la gracia la encontrará siempre preparada para auxiliar. Dice Ricardo de San Lorenzo: la encontrará siempre pronta y siempre inclinada a socorrerlo y obtenerle todas las gracias de la salvación con sus poderosísimas plegarias. 3. María alcanza de Dios cuanto pide. Dice con sus poderosas plegarias, y esta es otra reflexión que debe acrecentar nuestra confianza: saber que ella obtiene de Dios cuanto le pide en favor de sus devotos. Considerad, dice San Buenaventura, en esta visita que hizo María a Santa Isabel, la gran virtud que tuvieron las palabras de María, porque con su sola voz se le confirió la gracia del Espíritu Santo, tanto a Isabel como a Juan, su hijo, como lo enseña el Evangelio. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno y quedó llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Dice Teófilo de Alejandría que Jesús siente gran complacencia en que María le ruegue por nosotros, porque las gracias que nos concede por medio de María no solo las considera hechas a nosotros, sino como otorgadas a su propia madre. Añade San Buenaventura: observa qué fuerzas tienen las palabras de la Señora, que solo con pronunciarlas se concede la gracia del Espíritu Santo. Jesús, como vencido por las súplicas de su madre, otorga las gracias. Cierto, porque Jesús, como atestigua San Germán, no puede desoír a María en todo lo que pide, obedeciéndola como a madre verdadera. Por eso, dice el mismo santo, las plegarias de esta madre tienen una cierta autoridad para con Jesús, por lo que obtiene el perdón para los pecadores que a ella acuden, por muy miserables que sean. Esto queda muy bien demostrado con lo sucedido en las bodas de Caná.
María pidió al hijo el vino que faltaba, diciéndole: «No tienen vino». A lo que Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. Pero a pesar de no haber llegado la hora de hacer milagros, tan solo, como dice San Juan Crisóstomo, por obedecer a la madre, realizó el milagro que le pedía, convirtiendo el agua en vino. A pesar de la respuesta, hizo caso a los ruegos. 4. María merece toda nuestra confianza. Nos exhorta el apóstol: lleguémonos con toda confianza al trono de la gracia para hallar la gracia y conseguir la ayuda oportunamente. Dice San Alberto Magno: el trono de la gracia es María. Si queremos gracias, acudamos a ella con la seguridad de ser ciertamente atendidos, pues con la intercesión de María se obtiene todo lo que se le pide al Hijo. Busquemos la gracia, repito con San Bernardo, y busquémosla por medio de María. Y añado lo que la Virgen dijo a Santa Matilde, que el Espíritu Santo, colmándola de toda dulzura, la hizo tan amada de Dios, que todo Él, porque su mediación busque la gracia, cierto que la obtendrá. Y si damos crédito a aquella sentencia célebre de San Anselmo, más pronto alcanzamos la salvación a veces invocando el nombre de María que invocando el nombre de Jesús. Veremos que esto no sucede porque Él deje de ser fuerte y el Señor de todas las gracias, sino porque al recurrir nosotros a la Madre y rezando ella por nosotros, sus plegarias de madre tienen más fuerza que las nuestras. Jamás nos apartemos de las plantas de esta tesorera de las gracias, diciéndole siempre con San Juan Damasceno: Madre de Dios, ábrenos la puerta de piedad, rogando siempre por nosotros, ya que tus plegarias son la salvación de todos los hombres. Discurso sexto. Purificación de María. Sacrificio grande que hizo María al ofrecer este día la vida de su Hijo a Dios. María ofrece su Hijo a Dios. Había dos preceptos en la antigua ley respecto al nacimiento de los primogénitos. Uno era el que mandaba que la mujer estuviera retirada en casa durante 40 días, después de los cuales tenía que ir a purificarse al templo. El otro era que los padres del primogénito lo llevasen al templo y allí lo ofreciesen a Dios. Ambos preceptos los cumplió la Santísima Virgen en este día. Es cierto que María no estaba obligada a la ley de la purificación, porque siempre fue virgen pura. No obstante, por humildad y obediencia, quiso ir, como las demás madres, a purificarse. Obedeció también el segundo precepto de presentar y ofrecer su Hijo al Eterno Padre. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lucas 2:22. Pero la Virgen lo ofreció de modo distinto a como lo hacían las demás madres. Las otras los ofrecían, pero sabiendo que se trataba de una ceremonia legal, ya que al rescatarlos volvían a ser suyos, sin temor a tener que ofrecerlos a la muerte. María, en cambio, ofreció a su Hijo a la muerte realmente, y con la certeza que el sacrificio de la vida de Jesús que entonces ofrecía, debía un día realizarse en el altar de la cruz. Por eso, al ofrecer María la vida de su Hijo, por el amor que le tenía, se sacrificó ella misma del todo a Dios.
Dejando de lado otras consideraciones que pudiéramos hacer sobre tantos misterios de esta festividad, vamos a considerar solamente lo inmenso del sacrificio de María, por el que se ofreció a sí misma a Dios al ofrecerle en este día la vida de su Hijo. Este será el único tema de nuestro discurso. El Eterno Padre había decretado salvar al hombre perdido por la culpa y liberarlo de la muerte eterna, pero queriendo al mismo tiempo que su divina justicia no quedara sin la digna y debida satisfacción, por eso no perdonó la vida de su mismo Hijo, hecho ya hombre para redimir a los hombres. Quiso que pagara con todo rigor la pena que los hombres merecían. Él no perdonó a su propio Hijo, dice el apóstol, sino que lo entregó por nosotros. Romanos 8:32. Por eso lo mandó a la tierra para hacerse hombre y le destinó una madre que fue la Virgen María. Pero como no quiso que su Verbo divino se hiciera hombre de ella sin que ella primero lo aceptase por expreso conocimiento, así no quiso que Jesús sacrificase su vida por la salvación de los hombres sin que ocurriese también el consentimiento de María, para que con el sacrificio de la vida del Hijo se santificara también el corazón de la Madre. Enseña Santo Tomás que el hecho de ser madre da un derecho especial sobre el Hijo, por lo que siendo Jesús esencialmente inocente y que no merecía ningún suplicio por culpa suya, parecía conveniente que no fuera condenado a la muerte como víctima de los pecados del mundo, sin el consentimiento de su madre, por el que espontáneamente ofreciese a Jesús al sacrificio. María se ofrece también a sí misma. Aunque María, desde que fue hecha madre de Jesús, consintió en su sacrificio, sin embargo, quiso el Señor que en este día hiciera en el templo el solemne sacrificio de sí misma, al ofrecerle solemnemente su Hijo y su vida preciosa en sacrificio a la divina justicia. Por eso, San Epifanio dijo que la Virgen fue como un sacerdote. Entremos a considerar cuánto dolor le costó semejante sacrificio y cuán heroica la virtud que hubo de ejercitar al tener que aceptar la sentencia de muerte de su amado Jesús. María se dirige a Jerusalén para ofrecer a su Hijo. Camina presurosa llevando en brazos a su amada víctima. Entra en el templo y allí, llena de modestia, humildad y devoción, presenta al Altísimo a su divino Hijo. Y he aquí que al mismo tiempo el anciano Simeón, que había recibido de Dios la promesa de que no moriría sin ver al Mesías esperado, toma de manos de la Virgen el divino infante e iluminado por el Espíritu Santo, le anuncia cuánto le había de costar el sacrificio que estaba ofreciendo de su divino Hijo, con el cual juntamente sería sacrificada su bendita alma. Santo Tomás de Villanueva contempla al santo anciano, turbado y silencioso, al tener que anunciar tan dolorosa nueva a esta pobre madre. El santo finge, como si María le preguntase: ¿por qué te turbas en medio de tanta alegría? A lo que el anciano le responde: Virgen nobilísima, no quisiera anunciarte cosas tristes, no quisiera ser nuncio de nuevas tan amargas, pero ya que así lo quiere el Señor, y para mayores méritos tuyos, oye lo que te digo. Este niño que ahora te reporta tanta gloria con razón, un día te procurará el dolor más acerbo que jamás ha probado ninguna criatura. Esto sucederá cuando lo veas perseguido por toda clase de gentes y hecho el escarnio y la burla de la plebe, hasta hacerlo morir, ejecutado ante tus ojos.
Muy feliz eres ahora por causa de este niño, pero mira que está puesto como bandera discutida, hasta de saber que después de la muerte de tu hijo, habrá muchos que por amor de este hijo tuyo serán atormentados y matados. Pero si su martirio será en el cuerpo, tu martirio, Divina Madre, será en el corazón. María se inmola junto a su Jesús, junto a su Hijo. Sí, en el corazón, porque no otra cosa sino la compasión por las penas de este Hijo tan amado debían atravesar el corazón de la Madre, como así se lo predijo Simeón. Y una espada de dolor atravesará tu alma. Lucas 2:35. La Virgen, como dice San Jerónimo, ya sabía por las Sagradas Escrituras los sufrimientos y penas que el Divino Salvador había de soportar durante la vida y en su sagrada pasión y muerte. Bien conocía lo que habían dicho los profetas, que había de ser traicionado por un amigo, hasta mi íntimo amigo en el que yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar. Salmo 40:10. Que había de ser abandonado por sus discípulos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Conocía los desprecios, salivazos, bofetadas y burlas que había de sufrir de la chusma. Ofrecí mi espada a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me saban mi barba. No ignoraba que había de acabar siendo la burla de los hombres, rechazando por la plebe más vil, siendo saciado de injurias y villanías. Soy un gusano, que no un hombre, vergüenza del vulgo y asco de la plebe, que sería saciado de oprobios. Bien tenía presente que al final de su vida su carne sagrada debía ser lacerada y rota por los azotes. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, hasta el punto de quedar su cuerpo deformado como el de un leproso, todo lleno de llagas que dejaban los huesos al descubierto. No tenía apariencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Pudo contar todos mis huesos. No le era desconocido que habían de atravesarle las manos y los pies y ser colocado entre los malhechores, y con los rebeldes fue contado, y que finalmente había de morir en la cruz, ejecutado para la salvación de los hombres. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él. Claro que María sabía todo lo que su hijo debía padecer, pero con la profecía de Simeón le fueron revelados. Como dijo el Señor a Santa Teresa, todas las circunstancias y detalles, tanto externos como internos, que habían de atormentar a Jesús en la pasión. Y ella a todo dio su consentimiento, y con una entereza que pasmó a los ángeles, aceptó la sentencia de muerte de su hijo, tan terrible y afrentosa, diciendo: Padre eterno, puesto que así lo quieres, que no se haga mi voluntad sino la vuestra. Uno mi voluntad a la vuestra, y os ofreciendo este hijo mío, estoy conforme en que se entregue su vida, por daros gloria, y por la salvación del mundo, y al mismo tiempo
os sacrifico mi corazón. Traspáselo el dolor, cuanto os parezca, con tal que vos, mi Dios, seas glorificado y estéis contento. No se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso María guardó silencio en la pasión cuando lo acusaban, injustamente. No dijo nada a Pilato, que estaba muy dispuesto a librarlo, conociendo su inocencia, y solo apareció en público para asistir al sacrificio de la cruz sobre el Calvario. Ella lo acompañó al lugar del suplicio. Lo asistió desde que fue colgado en la cruz. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, Juan 19:25, hasta que expiró. Todo por cumplir el ofrecimiento que había hecho a Dios en el templo. María aceptó el sacrificio de su hijo. Para comprender la violencia que María hubo de hacerse en este sacrificio, sería preciso conocer el amor que esta madre le tenía a Jesús. El amor de las madres hacia sus hijos, normalmente hablando, es tan tierno que cuando éstos se encuentran a la hora de la muerte y ven que los van a perder para siempre, ese amor les hace olvidar tantas sus faltas e ingratitudes y hasta las injurias que de ellos recibieron, haciéndoles sufrir un dolor inenarrable. Y esto a pesar de que el amor de estas madres es un amor dividido con otros hijos o al menos con otras personas. Pero María solo tiene un hijo, y este es el más hermoso entre los hijos de Adán. Es obediente, virtuoso, inocente y santo. Basta decir que es Dios. Además, el amor de esta madre no está dividido entre otras personas. Ella ha puesto todo su amor en este Hijo único, sin miedo a excederse en el amor, pues este Hijo es Dios, que merece un amor infinito, y este Hijo es la víctima que ella debe ofrecer voluntariamente al sacrificio. Vea cada uno cuánto le debía costar esto a María, y qué fortaleza de ánimo debía tener al sacrificar y ofrecer en la cruz la vida de un hijo tan amable. Así es que la madre más afortunada, al ser la madre de Dios, es al mismo tiempo la madre más digna de compasión por ser la más afligida, al ser la madre de un hijo que desde que lo tuvo sabía que estaba destinado al patíbulo. ¿Qué mujer aceptaría tener un hijo sabiendo que después lo había de perder con una muerte infamante? María aceptó de corazón a este hijo con tan duras condiciones, y no solo lo aceptó, sino que ella en este día lo ofreció en sus brazos al sacrificio. Dice San Buenaventura que la Santísima Virgen de todo corazón hubiera querido para ella, de ser posible, las penas y el sacrificio de su hijo, pero por obedecer a Dios hizo el gran ofrecimiento de la vida de su amado Jesús por la salvación de la humanidad, venciéndose con sumo dolor para la ternura del amor que le tenía. Por eso, en este ofrecimiento tuvo que hacerse María más violencia y fue más generosa, que si hubiera entregado ella misma a padecer todo lo que debía soportar su hijo. Superó la generosidad de todos los mártires, porque los mártires ofrecieron su propia vida. En cambio, la Virgen ofreció la vida de su hijo, al que amaba y estimaba más que su propia vida. María renovó a cada instante la entrega de su hijo. No concluyó aquí el dolor de esta ofrenda, ya que desde el primer momento y durante toda la vida de su hijo, María tuvo ante sus ojos la muerte y todos los sufrimientos que debían acompañarle, y cuanto más iba descubriendo en él lo hermoso, lleno de gracia y amable que era, más se acercaba la angustia de su corazón. Madre dolorosa, si hubieras amado menos a tu hijo y ese tu hijo hubiera sido menos digno de amor o no te hubiera amado tanto,
menor hubiera sido tu dolor al ofrecerlo al sacrificio, pero ni hubo ni habrá madre que ame a su hijo tanto como tú, porque ni hubo ni habrá hijo más amable y que más quisiera a su madre que tu Hijo Jesús. Oh Señor, si nosotros hubiéramos conocido la hermosura, la majestad del semblante de aquel divino niño, hubiéramos tenido valor para sacrificar su vida por nuestra salvación. Y tú, oh María, que eres su madre, y madre que tanto lo amas, ¿cómo es que pudiste ofrecer a tu Hijo inocente por la salvación de los hombres y ofrecerlo a una muerte la más dolorosa y cruel que hubiera podido padecer un hombre en la tierra? ¿Qué cuadro tan desolador desde aquel día le presentaría ante los ojos de María el amor que profesaba a su Hijo? Presentir aquellos escarnios y desprecios que había de sufrir su pobre hijo. El amor se lo representaría ya agonizante en el huerto, ya lacerado por los azotes o coronado de espinas en el pretorio, y sobre todo viéndolo clavado en un leño ignominioso en el Calvario. Mira, oh Madre, parece que le dijera su amor, mira al Hijo tan amable e inocente que ofreces a tantas penas y a muertes tan horribles. ¿De qué te servirá librarlo de las manos de Herodes si lo guardas para un fin tan lastimoso? De modo que María no ofreció en el templo tan solo a su Hijo a la muerte, sino que lo ofreció a cada instante, como le reveló a Santa Brígida que este dolor que le anunció el anciano Simeón no se apartó de su corazón hasta su asunción en el cielo. Por eso le dice a San Anselmo: Señora, yo no puedo creer que hubieras podido sobrevivir con tal dolor, ni un solo momento, si el mismo Dios, dador de vida, no te hubiera sostenido con su fuerza todopoderosa. Mas hablando San Bernardo de esta extrema aflicción que se apoderó de María en esta fecha, dice que desde entonces vivía muriendo a cada día, instante, pues a cada momento le asaltaba el dolor de la muerte de su amado Jesús, que era dolor más cruel que la misma muerte.